Bienvenido a este programa Y Jesús dijo. Es para nosotros una bendición que nos estés escuchando. Estaremos escudriñando cada palabra que salió directamente de los labios de Jesucristo para conocerlo más y nuestro espíritu crezca. Esperamos que disfrutes de este mensaje, sea de bendición para ti. Ayúdanos a difundirlo. Dios te bendiga. Jesucristo en Mateo 4:19 prometió a sus discípulos que les haría ser pescadores de hombres. Para ello primero los instruyó, capacitó y los dotó mientras estuvieron caminando con Él, escuchando sus enseñanzas y viendo sus milagros. Por mucho tiempo habían recibido extraordinarias enseñanzas y llegó el momento de compartirlas por gracia de la misma manera que las habían recibido. En el capítulo 10 de San Mateo y en el 6 de San Marcos nos dice que estos varones son enviados por primera vez a evangelizar. En este episodio vamos a escudriñar cómo fue este llamado. Acompáñame con tu Biblia a Mateo 10, versículos 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El primer llamado que Jesús hizo a sus discípulos fue a seguirlo, y el siguiente llamado, ir a evangelizar, a poner en práctica su ministerio. El Señor les da instrucciones de cómo hacerlo, a quiénes debe ir, qué mensaje entregar, qué obras realizar y cómo proceder en cada lugar donde llegaran. Marcos 6:7 nos dice que los envió de 2 en 2. Al no tener ninguna experiencia como evangelizadores, era mejor que no estuvieran solos y tuvieran con quién apoyarse. Sin embargo, Jesucristo fue muy claro en ordenar que el evangelio debía ser compartido primero con la nación de Israel, porque fue a la nación que Dios escogió para que fueran benditas todas las familias de la tierra. A ellos se les entregó la ley, las promesas, y de allí nació el Redentor, que por tantos años estaban esperando. Es tierno como el Señor se refiere de ellos, como ovejas perdidas, porque Él, como el buen pastor que es, quiere juntarlas de nuevo en su rebaño, trayendo consigo a todas las ovejas que se descarrilaron. Esto no quiere decir que Jesús vino solamente para salvar a esta nación. Más adelante podemos ver en las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo les comisiona, luego de ser revestidos por el poder del Espíritu Santo, a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El mismo apóstol Pablo aclara esta inquietud. ¿Acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Romanos 3, 29 al 30 lo leí de la NTV. El mensaje que tenían que entregar era el siguiente: el reino de los cielos se ha acercado, que fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Ahora les correspondía a sus discípulos difundirlo, y para que el pueblo no dudara que eran ministros enviados directamente por Dios, les dio autoridad o el poder para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Bendiciones que debían impartir sin ningún costo, porque tanto estas bendiciones como el Evangelio son dados por pura gracia y misericordia del Señor. Las siguientes instrucciones tenían como objetivo aprender a confiar en la provisión del Señor. Leamos Mateo 10, del 9 al 10.
no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El cinto que se usaba en esa época era grueso y largo, que se enrollaba varias veces alrededor de la cintura y servía como de monedero. Cristo les estaba pidiendo que no llevaran nada de valor allí. La alforja era una especie de bolsa que usaban los filósofos ambulantes para recoger una colaboración económica después de sus enseñanzas. Tampoco el Señor quería que mendigaran. Lo que habían aprendido en el Sermón del Monte, de no afanarse por las cosas de la vida diaria como el alimento, la bebida o la ropa, tenía que pasar de un conocimiento teórico a algo vivencial. Al cumplir con su ministerio, experimentarían el amor, la provisión y el cuidado que el Señor tiene hacia sus siervos fieles. Él mismo les supliría todas sus necesidades. Las últimas instrucciones que Jesucristo les dio tendrían que ver en cómo escoger el lugar donde debían alojarse. Leamos Mateo 10, versículos 11 al 14. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El Señor les advierte que iban a encontrar 2 clases de personas. Las primeras con un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, a quienes Cristo les llama personas dignas, o sea, personas que son temerosas de Dios y hospitalarias con sus mensajeros. Y cuando los recibieran, debían permanecer alojados con ellos mientras estuvieran en esa ciudad o aldea, sin estar cambiando de casa, buscando mayor comodidad o lujos. Saludarían a la familia que los acogió, la bendecirían, mostrarían cortesía y gratitud por su hospitalidad. El segundo grupo sería aquellas personas que no aceptarían el mensaje y lo rechazarían, por lo cual no estaban obligados a quedarse en ese lugar, ni orar por la paz de ellos, sino que sacudirían el polvo de la planta de sus pies, simbolizando el desagrado de parte de Dios por rechazar a su Hijo. De estas personas, Jesucristo dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, 15. Aunque Israel fue el primero en recibir este mensaje de salvación, no todos creyeron en Jesús como el Mesías. Ellos estaban esperando al Salvador, que les librara inmediatamente del yugo del Imperio Romano. No todos entendieron que estaba profetizado que Cristo primero tenía que padecer, dar su vida para que tuviéramos perdón de pecados y después vendría como Rey. Este rechazo cumplió el propósito de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Romanos 11:11 de la NTV dice: el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Es equivocado pensar que Dios desechó definitivamente a Israel. De ninguna manera, como lo dice Romanos 11:1. Dios tiene un plan con esta nación. Faltan aún profecías por cumplirse, como la profecía del Valle de los Huesos Secos, que está en Ezequiel 37, por mencionar alguna, en donde la primera parte de esta profecía, Ezequiel ve huesos desparramados por todas partes, y a la orden del Señor, estos huesos se empezaron a juntar, a cubrirse de tendones, carne y piel, pero no había en ellos espíritu.
esto se cumplió cuando Israel, después de casi 2000 años de estar esparcidos por las naciones del mundo, vuelve a ser constituida como nación de manera milagrosa el 14 de mayo de 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Falta por cumplirse la segunda parte, que es cuando el Señor soplará sobre ellos aliento de vida, su espíritu, es decir, falta su restauración espiritual, y esta se llevará a cabo hasta cuando se complete el número de gentiles que recibirán a Cristo. Romanos 11, del 25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y cuando esto acontezca, se cumplirá lo que escribió Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Lo voy a leer de la NTV. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Gloria a Dios, que siempre cumple sus promesas, su palabra es fiel y verdadera. Llegará el día que la nación de Israel se arrepentirá y llorará por haber rechazado al Señor, por no haber creído en Él. Doblegarán su corazón y ya no más serán llamadas ovejas perdidas. Así como el pueblo de Israel será salvo cuando pongan su fe en Jesucristo, de la misma forma hoy es ofrecida la salvación. Por lo tanto, arrepiéntete de todos tus pecados, cree en Cristo, recíbelo como tu Señor y Salvador. No rechaces el Evangelio, porque estarías rechazando a Jesucristo mismo, y traería como consecuencia la ira de Dios y que su juicio venga sobre ti. Mientras, si lo recibes en tu corazón y crees en su nombre, te dará la potestad o el derecho de ser hecho hijo o hija de Dios y beneficiarte de todas sus infinitas bendiciones. Ruego al Señor que hoy mismo Dios toque tu corazón. Hemos llegado al final de este episodio, espero haya sido de edificación para tu vida. No olvides que cada vez que compartes este mensaje con tus seres queridos, estás contribuyendo que la palabra de Dios sea conocida por más corazones. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes y con sus hermosas familias. Recuerda, si Dios está contigo, eso es suficiente. Bendiciones.